La novia de mi papá me quitó todo. Te va a dar un corajote, hermana, te va a dar un corajote. De verdad que, ay no, pero bueno, antes de comenzar la historia, recuerda que tengo un canal, un grupo de WhatsApp en donde te puedes unir. Aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que tú te puedas unir. Y si no, en la parte de abajo te dejo el link para que te unas. Sígueme en todas mis redes sociales porque estoy muy activa por allá. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, hermana, yo soy hija de papás separados. Yo vivo con mi mamá. Sin embargo, a pesar de que mis papás se separaron desde hace muchísimo tiempo, nunca tuve problemas. Siempre se organizaron súper bien con mis estudios. La verdad, nos iba muy bien económicamente. Yo estudié en una muy buena universidad y los dos siempre me aconsejaban para todo. Es más, hasta para los cucarachos que me tocaban, mis papás siempre estaban ahí presentes conmigo. Después de que mis papás se separaron, 3, 4 años después, los dos decidieron rehacer su vida con nuevas parejas. Como yo los veía muy felices, cada quien viviendo su vida, yo la verdad ni me metía, ni decía como que, ay, ¿por qué mi papá anda con alguien? Ay, ¿por qué mi mamá? No, a ver, hermanas, dejen que sus papás rehagan sus vidas 10, 15 veces, no importa. No los limiten. Yo conozco mucha gente que no, ¿qué va a decir la gente? Que diga lo que quiera, mija. Mi mamá tiene todo el derecho de rehacer su vida igual que mi papá. Y como yo los veía felices, pues no decía nada. Como tengo la puerta abierta y una mosca por aquí, enfadosa, como la novia del papá de esta historia. Pero bueno, ignorémosla. Al pasar el tiempo, pues yo conocí a las respectivas nuevas parejas de mi mamá y de mi papá. Pero hermana, todo el mundo me hablaba mal de Fernanda, la novia de mi papá. Todo el mundo me hablaba mal de ella. Y yo no entendía por qué. Yo decía, ay, pero pues, ¿qué tiene de malo, no? Resulta que Fernanda, te voy a contar un poquitín de su historia, proviene de una familia muy humilde, de muy escasos recursos. Y pues ella decía que su familia era muy ignorante, pero hermana, yo eso no lo vi como algo malo. Pues X, no pasa nada. Yo nunca juzgo, mucho menos por la economía de las personas. Pero pues era sabido por todo el mundo que Fernanda pues venía de una familia extremadamente humilde. Y a ver, aquí viene la parte como un poco que te vas a dar, que más bien nos tuvimos que haber dado cuenta desde el principio. Fernanda ya tenía 3 hijos de otra persona. Y ni siquiera sé si del mismo hombre, pero 3 hijos. Entonces mi papá se hizo cargo de esos 3 hijos de Fernanda y de la familia de Fernanda. Por eso todo el mundo decía que Fernanda era muy abusiva porque le sacaba mucho dinero a mi papá. A mi papá le empezó a ir súper bien, abrió una empresa de transporte y la verdad es que él trabajaba muchísimo y pues le iba súper bien. Hace unos años, desafortunadamente, a mi papá le detectaron una enfermedad que se llama poliquistosis renal, que hermana, lamentablemente, yo también la tengo. La verdad es que él, pues, lo decía y se veía que estaba demasiado cansado cada que iba a sus sesiones de hemodiálisis, pero es que era un hombre súper fuerte. O sea, mi papá siempre fue un hombre fuerte que a pesar de eso, a pesar de estar enfermo, a pesar de tener días malos, él se levantaba al día siguiente, se iba a trabajar para sacar adelante a su familia y por supuesto para hacerse cargo de mí. A pesar de tener días súper malos mi papá por las hemodiálisis, pues la verdad al día siguiente mi papá se levantaba a trabajar porque tenía que pues sacar adelante a su familia y también se hacía cargo de gastos míos. En el 2019 tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales, hermana, y aquí es donde conozco a mi cucaracho, bueno, a un cucaracho con el que me fui a vivir durante 2 años. Mis papás no estaban muy de acuerdo con esa decisión, pero bueno, mis papás siempre me apoyaban. Hermana, agárrate porque aquí hay algo muy complicado que Fernanda, la novia de mi papá, nos contó y es que dijo que a una de sus hijas le había hecho algo muy feo, ya te imaginarás que un sobrino de mi papá. Por ende, cuando nos contó eso a Gabriela, pues nos pusimos de su lado, la defendimos y nos separamos de mucha familia de mi papá, pues por defender a Fernanda y a su hija, obviamente. Entonces dejamos de hablarle a mucha familia precisamente por este acontecimiento. Se corría el rumor y se decía que Fernanda hablaba mal de mí con mi papá y que le decía, ay no, yo no sé cómo permites que tu hija viva en unión libre con ese muchacho, eso es un pecado. Pero yo no creía, hermana, porque mi relación con mi papá iba excelente, iba súper bien como siempre. Y pues yo dije, bueno, si Fernanda su novia, le estuviera metiendo ideas malas mías, pues a mi papá, pues mi papá no me hablaría igual o estuviera molesto conmigo. Por eso decidí no creerles. En el año 2021 yo ya trabajaba y rentaba un departamento yo sola. Y hermana, pues resulta que mi papá llega y me dice, hija, ¿qué crees? Acabo de comprar una propiedad
verdad que es un departamento que te lo voy a regalar. Todavía le hace falta algunas cosas, remodelaciones, entonces te vas a tener que esperar a que terminemos de remodelarlo para que te vayas a vivir tú a ese departamento, porque yo te lo voy a regalar. Uy, hermana, yo estaba soñadísima con esa noticia que mi papá me había dado. Hermana, pues imagínate que tu papá te dice que te va a regalar un departamento y que juntos van a ir a comprar todo para remodelarlo. Imagínate este proceso tan bonito. Fuimos a comprar el piso, que las lámparas, que muebles, que esto, que pintura. Yo estaba de lo más feliz, estaba súper bien con mis papás estaban felices, el cucaracho me había dado anillo de compromiso, estaba a punto de casarme y bueno, yo no podía más con la felicidad y con lo dichosa que yo me sentía, porque mi papá me decía que ese regalo me lo iba a dar por ser una buena hija, por todo mi esfuerzo. Entonces, bueno, yo estaba en una etapa donde me sentía plena y muy feliz. Hermana, pues esa felicidad no me duró mucho, porque en enero del 2022 a las 2 de la mañana me marca Fernanda, la novia de mi papá, y me dice que acababan de tener un accidente en la carretera y pues rápido me fui al hospital en donde estaban, entré al cuarto donde mi papá estaba ahí. Mi papá estaba consciente, pero estaba muy golpeado de todo el cuerpo, y nos dijeron que tenían que hacerle una cirugía en la cabeza por unos golpes que había tenido. Y pues, hermana, yo me estaba muriendo de miedo, pero en ese momento yo me mostré fuerte con mi papá, pues para que él era el que iba a ser intervenido. Entonces yo dije, cálmate, voy a ser fuerte y le voy a demostrar a mi papá que yo soy fuerte y que voy a estar aquí con él. Tuvimos que donar sangre, todos donamos sangre, mi mamá incluso, que ya tenía años sin hablar con mi papá, pero que mi mamá nunca tuvo ningún problema con mi papá, mi mamá también fue a donar. Entonces, pues todos estábamos muy nerviosos. Resulta que le hacen la primera cirugía, algo salió mal y le tuvieron que volver a hacer otra cirugía. Por supuesto que todos estábamos muy asustados. Yo sabía que mi papá era una persona fuerte. Yo dije, no, mi papá va a salir de esta, no pasa absolutamente nada, todo va a salir bien. Y hermana, en una de esas que entré a ver a mi papá, me dice, mi esposa vino a donarme sangre, o sea, mi mamá. Y yo dije, bueno, a lo mejor está sedado y a lo mejor no sabe lo que dice, ¿sí me entiendes? Yo pensé que lo estaba diciendo como inconscientemente. Hermana, se llega febrero y me entero que el accidente que habían tenido mi papá y su novia Fernanda, resulta que Fernanda iba manejando el carro y mi papá iba de copiloto, y el accidente casualmente fue cuando mi papá se quedó dormido. Y Fernanda estaba bien asustada, estaba súper asustada, y le dijo a todo mundo que yo no la iba a perdonar, que yo la iba a culpar y no sé qué. Entonces ella estaba súper nerviosa, pero no entendía por qué. Si fue un accidente, ¿por qué te vas a preocupar? Bueno, hermana, pues resulta que el 21 de febrero me marca mi mamá para avisarme que le habían avisado que mi papá desgraciadamente había fallecido. Yo sentía que me iba a volver loca, todo el mundo me abrazaba, todo el mundo me consolaba, pero yo sentía, hermana, como que algo me quemaba por dentro. Si tú ya viviste esta situación, entenderás perfectamente. Mi papá para mí era todo, para mí era pues lo que un papá bueno es para su hija, su superhéroe. Entonces yo me sentí completamente destrozada. El servicio de Semefo se llevó a mi papá porque decían que había sido una muerte sospechosa, y la primera en ser investigada fue su novia Fernanda, la cual todo el tiempo se la pasaba llorando y preocupada. Yo tuve que ir a reconocer el cuerpo de mi papá a la morgue, hermana, y creo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, tener que ir a ver al hombre de mi vida, porque era el hombre de mi vida, era el hombre que más he amado en toda mi vida, y que se había muerto de una manera muy sospechosa. Pues agárrate, hermana, porque aquí viene lo mejor de la historia. Y digo lo mejor porque, mira, la verdad siempre sale a la luz. Toda mi familia me preguntaba que qué había pasado, que por qué, que sospechaban de Fernanda, que investigáramos, hasta que una prima hackeó el celular de Fernanda. ¿Y qué crees que fue lo que encontramos en ese celular? Pues, hermana, ándale que encontramos mensajes de Fernanda con otro hombre donde le decía, próximamente vamos a estar juntos. No tienes idea lo horrible y el infierno que es vivir con un enfermo, pero no te preocupes, que él pronto se va a ir y yo me quedaré millonaria porque todos sus bienes me los dejó a mí. ¿Y te acuerdas lo que dijo que había pasado con su hija y un sobrino de mi papá? Pues resulta que eso, hermana, también
también había mentido Fernanda. No es cierto, nunca le pasó nada a su hija, solo lo inventó. Pero espérate, hermana, y tú dirás, ¿pero por qué inventó eso? Pues para ponerlo en contra de su familia y que nada le tocara a su familia pues a la hora de que mi papá se fuera. Yo busqué al mejor amigo de mi papá para que me ayudara en este proceso y investigamos y descubrimos que durante estas 2 cirugías que mi papá tuvo, Fernanda tuvo el descaro de cambiar todos los bienes a su nombre, hasta el departamento que mi papá me había regalado. Pero eso no es todo, hermana, porque durante todo este proceso que yo estaba descubriendo todas estas sarta de mentiras y cosas que estaba haciendo Fernanda, me entero que mi prometido me estaba engañando con una compañera de trabajo, porque le encontré mensajes donde se decían absolutamente todo lo que hacían. ¿Y sabes qué le decía mi prometido a esa muchacha? Ay, es que se está volviendo loca y como no me pone atención porque se le murió su papá, pues ya estoy harta. Ay, no, hermana, fue un proceso bien complicado, la verdad, muy difícil. Yo dejé de hablarle a mucha gente, me alejé de mucha gente y únicamente la persona que estuvo ahí, que fue mi soporte emocional, fue mi mamá. Un mes después de que falleciera mi papá, yo le marqué a Fernanda como si nada hubiera pasado, pues para escuchar su versión. ¿Y saben qué me dijo la cínica? Ay, voy a vender todos los bienes que tu papá me dejó, todo lo voy a vender. ¿Sabes por qué? Porque me dejó muchas deudas de los gastos médicos y demás. Es más, hasta voy a vender el departamento ese que te había dado. Desde ese día no hablamos. Y mira, hermana, es bien triste porque mi papá sabía que yo tenía la misma enfermedad que él y lo desgastante que era. Y por eso él me había dado ese departamento, porque ese departamento tenía un local. Y él me lo dijo, para que un día pongas un negocio, porque sé que esta enfermedad es tan cansada que un día vas a tener que dejar de trabajar, pero aquí está un local para que pongas un negocio. Pero a Fernanda no le importó eso. Me enteré por amigos de mi papá que ella a las 2 semanas de que murió mi papá, metió a otro hombre a la casa que mi papá construyó, que mi papá compró. Vendió todos los activos de la empresa y ella se la pasaba viajando de fiesta en fiesta como si nada hubiera pasado con su esposo. Hermana, ¿recuerdas cuando mi papá lo operaron que dijo, mi esposa me donó sangre? Pues él no estaba mintiendo, porque efectivamente mi papá seguía casado legalmente con mi mamá. Y ahorita estamos en un proceso legal donde estamos peleando una pensión que mi papá le había dejado a mi mamá. Actualmente seguimos en este tema legal porque esa pensión nos la dejó a mi mamá y a mí. Pero Fernanda también no la quiere quitar. No la quiso quitar, pero no pudo. Porque la señora todo quería. Fernanda se le acabó el dinero. Tuvo que vender absolutamente todos los bienes. Todo lo tuvo que vender porque se endeudó muchísimo. Porque no supo administrarse. Yo actualmente vivo con mi mamá. Las 2 trabajamos y nos va extremadamente bien. El cucaracho, mi ex prometido, me llegó a buscar durante varios meses, pero como le dije que no, pues se fue de la ciudad. Actualmente yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre increíble que me apoya, me ama, me quiere y que está conmigo a pesar de mi enfermedad y a pesar de que yo no le pueda dar hijos, porque él sabe que no puedo tener bebés. Hermana, pues lamentablemente por mis enfermedades a mis 25 años me tuvieron que quitar la matriz y es por eso que no puedo tener bebés. A pesar de todo el daño que me hicieron, yo sigo adelante. ¿Y saben por qué cuento esta historia? Porque si alguien está pasando por algo difícil y a su alrededor hay personas que les hicieron mucho daño y que las lastimaron, quiero decirles que se sale de ahí y que la vida te pone siempre en lugares bonitos con personas que mereces tener en tu vida.